hoy en Francia están eligiendo y la determinación de quién va a estar conduciendo los destinos de dicho país. Pero en el medio de eso, la semana pasada también fue noticia nuevamente Francia y en esta oportunidad París con un atentado terrorista. Hay un mendocino allí, periodista Juan Carlos Morón. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Me permito hacer una pequeña corrección. Jorge Carlos es mi nombre. Jorge, perdón, Jorge Carlos. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo No estás? hay problema. ¿Bien? Hola. ¿Hola? ¿Sí, me escuchás? Sí, ¿allí me escuchan bien? Yo Perfecto, los perfectamente, escucho. Jorge. ¿Ustedes? Jorge, perfectamente yo te escucho. Jorge, contame cómo están viviendo allí en París esta jornada particular y teniendo en cuenta eh, lo vivido en los últimos días. Bueno, en realidad la jornada de hoy arrancó comparado con lo que ha sido la semana pasada, una jornada realmente muy tranquila en donde las escuelas, digamos, donde se está votando y los municipios en donde también se realiza el sufragio hoy abrieron sin ningún tipo de problemas, todo normal desde las 8 de la mañana, con una gran afluencia de votantes. Hay que decir que estamos tocando aproximadamente el mismo porcentaje que en 2012, un porcentaje que se acerca casi al 30%, poco más del 28,53%. Eso fue al mediodía, esa cifra. O sea que estamos esperando, si las cosas Ujú. no cambian y esto va en progreso, que alrededor de las 5 de la tarde, momento en que se va a dar el segundo porcentaje, estemos llegando alrededor del 70%, lo cual sería una afluencia importantísima. Esto hace nota obviamente de la importancia que tienen que le dan los franceses a la elección presidencial, y porque por supuesto hay un punto no menor que tiene que ver con varias razones para ver cuál va a ser el nuevo destino del país, si las cosas por supuesto no cambian. Así es que hay que recordar que es la primera vuelta. El domingo que viene tendremos, como digo, si no hay sorpresas drásticas, la segunda vuelta, en una semana que, como ustedes bien lo destacan, estuvo marcada por un atentado por lo menos confirmado y otro que se logró desbaratar a principio de la semana pasada. Ujú. En ese contexto, ¿tiene impacto en la sociedad a nivel electoral? ¿Crees que puede llegar a ser un elemento que juegue mucho? Bueno, en realidad las opiniones a veces son diversas. Hay algunos, inclusive aquí, analistas políticos que dicen que no, que el tema del terrorismo no es algo que haya afectado, sobre todo esta semana, a la campaña. Desgraciadamente hay tres candidatos que decidieron suspender la campaña el día jueves, Mm. debido a lo que sucedió en la Avenida de los Campos Elíseos. Pero sí es cierto que los franceses también, si bien ese tema del terrorismo les toca bastante, hay otros temas que son aún todavía más profundos y que son del día a día y que existían ya antes del Mm. momento de los ataques, que tienen que ver con, por ejemplo, con la parte social y sobre todo con con el alto porcentaje de desempleo que hay Mm. aquí en Francia, cosa que no se había visto nunca durante la presidencia de François Hollande, que ha sido una de las peores de la historia. Así es que se vería más desde ese lado. Sí, alguna influencia puede llegar a tener, pero lo sabremos, va a tener mucho que ver con la decisión que toma el pueblo francés hoy, porque los candidatos, por lo menos hay 4 de ellos que están casi codo a codo, y hasta que no sepamos realmente a partir de las 20 horas de aquí de Francia Mm. cuáles son las primeras tendencias, sería muy arriesgado aún anunciar más allá de lo que ya han previsto los sondeos, ¿no? ¿Corrientes migratorias también es un tema que entra a pesar en el electorado? Existe esa posibilidad porque hay que recordar que Francia fue uno de los países que Mm. se vio, entre comillas, más afectado por la cantidad de migrantes que han venido de diferentes partes, sobre todo de Oriente y África, particularmente muchos también de Siria, y que, bueno, recordemos que hubo un campamento muy grande en el norte de Francia que fue desmantelado el año pasado. Mm. Así es que sin duda que es una de las cosas que a veces puede influir, pero yo me animaría a decir sin lugar a dudas que la parte económica y del empleo y Mm. sobre todo lo social son los problemas que más han afectado durante estos Sí. 5 años de gobierno. Vos sabés que es muy interesante lo que nos planteás, porque me parece que tendremos un análisis similar a lo que por ahí quizás por esta parte del mundo no terminamos de entender
en una figura como la de Donald Trump. Y después hablando con gente involucrada y que está más cercana del terreno, de lo que significa el lugar, y nos hablan o nos hablaban de una realidad económica dispar y que es más determinante de lo que uno ve a tantos kilómetros, a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Como uno pensando exclusivamente en un hecho particular, como puede serlo el terrorismo, pero vos planteás exclusivamente el contexto social y lo que significa el desempleo hoy, por lo menos en Francia. Sí, lo que pasa es que hay un dato que no es menor y hay que tener en cuenta que aquí en Francia hay un partido que nunca dejó de tener crecimiento desde su fundación, que es el Frente Nacional. Y es allí donde está el miedo de todos, o mejor dicho, el contrincante a vencer de cualquiera de los partidos. Y hace tiempo, en realidad, que los franceses, por lo menos en las últimas 2 elecciones, no eligen a favor de un candidato, sino que eligen en contra de otro. Y en este caso fue 2 veces la figura de Jean-Marie Le Pen, que es este apellido les debe sonar porque Sí. en realidad desde por lo menos de los años 90 que fue fundado antes inclusive este partido, es el presidente él, y su hija ahora es Marine Le Pen, quien está es uno de los candidatos más importantes de esta elección y que estaría jugando codo a codo el primer puesto para pasar al segundo junto a Emmanuel Macron. Es lo que dicen las encuestas, pero en realidad la parte del discurso, en lo que tiene que ver con el discurso, lógicamente que el Frente Nacional se apoya en la parte de la inmigración, por ejemplo, para explicar los motivos por los cuales el pueblo francés tiene que afrontar los problemas de desempleo y de desarrollo social, ¿no? Sí. Entonces allí, aquellos que por allí no pueden discernir demasiado, que tienen algún tipo, digamos, de dudas sobre esto, el discurso entra como mucho más fácil y allí es donde el Frente Nacional se hace fuerte. Sí, sí, lo llamativo por lo menos es que aparece como, por lo menos para esta parte del mundo, se la muestra a Marine Le Pen como una figura radicalizada y quizás no está tan dado en las mujeres una figura que dé ese tipo de fortaleza que es más propio de figuras como un Donald Trump o figuras de ese estilo, de esa talla. Digo, sería una mujer haciendo punta en esto. Exactamente, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en un momento fue su padre quien arrancó con la carrera política en este caso y que, bueno, fue 2 veces vencido en su momento por Jacques Chirac también, y si la memoria no me falla, por Nicolás Sarkozy. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, él después, a raíz de una serie de disputas que hubo dentro de la familia, Jean-Marie Le Pen tiene conflictos judiciales con su hija inclusive, entonces es ella quien está hoy, digamos, mejor perfilada y que de hecho se transformó en la candidata del Frente Nacional. Entonces, digamos, es la persona, es un partido lógicamente de extrema derecha, sí, eso hay que está bien en claro, y allí es donde se plantea justamente el peligro o el temor, que inclusive ya lo han dicho todos los sectores políticos, no hay ningún partido que no quiera vencer a Marine Le Pen. Seguramente ese va a ser el tema de la segunda vuelta. Uno quiere creer que quien sea que pase en la primera vuelta, todos los demás se le van a unir detrás para vencer a Marine Le Pen en la segunda vuelta. Lo que pasa es que cada vez más es el porcentaje de gente que está sumándose al Frente Nacional y hay que ver hasta qué punto esto realmente puede ser así. Nosotros esperamos que no haya sorpresas como sucedió, como por ejemplo con los Estados Unidos, pero no podemos anticiparnos y dejarnos llevar por las encuestas porque justamente las encuestas este año han anticipado, el año pasado también anticiparon demasiadas cosas, inclusive que que no iba a haber un Frexit y sin embargo esto sucedió, el Brexit, y esto sucedió. Así que lo mejor que podemos hacer en este caso es aguardar a ver qué es lo que sucede entre la tendencia de hoy y lo que pueda suceder concretamente el domingo que viene. Sobre el Brexit te quería preguntar, ¿ves como que es un tema también importante? Digo, como que Marine Le Pen o como que los principales actores plantean eso, como que a la sociedad le interesa y mucho ese tema. Por supuesto, hay al menos 3 candidatos que proponen una salida de Francia de la Unión Europea, 2 concretamente, uno de ellos es Marine Le Pen, y hay otro candidato que es Jean-Luc Mélenchon, que vendría a ser, según lo han titulado algunos medios argentinos, como el Chávez de Francia, que propone una salida de Francia de la Unión Europea, pero luego de una consulta popular, es decir, un referéndum, ¿sí? Así es que
A partir de allí, ¿esto por qué? Porque ven que Francia, se ve, la justificación al menos que ellos dan es que Francia se ve perjudicada hoy por la situación que atraviesa la Unión Europea, que ya los ingleses decidieron retirarse y que el euro ya no es favorable, entre otras cosas, ¿no? En lo que se refiere a los términos netamente económicos. Y me permito hacer un paréntesis, porque yo no sé si los medios de Argentina lo han reflejado, pero en esta elección hay un dato que tal vez sirva como curioso. Pero hay un franco-argentino que se presenta como presidente, como candidato a la presidencia de Francia, y que si bien es prácticamente seguro que en realidad no tiene posibilidades de competir fuertemente, pero logró juntar las 500.000 firmas necesarias para convertirse en candidato oficial. Y estoy hablando de Jacques Cheminade, que nació en Buenos Aires y que hoy por tercera vez en realidad asumen una candidatura por la presidencia de Francia. La verdad que este año tuve la oportunidad de conocer tu Mendoza y la verdad me quedé fascinado, me encantó. Te mando un abrazo, te agradezco mucho estos minutos y atrapante lo de Francia. Vamos a seguir seguramente en contacto. Jorge, un abrazo y gracias. Por favor, a su disposición, que tengan un buen domingo todos.